Bueno, buenos días. Ahora sí, viendo la presentación, pues realmente en 20 minutos voy a tratar de sintetizar lo que se encuentra en la presentación. Queríamos socializarles desde la Universidad Javeriana el modelo educativo para proyectos de formación virtual que surge como una necesidad porque al incluir tecnología es necesario tener un conjunto de conceptos, principios y procedimientos que regulen las tres funciones sustantivas de la educación, la enseñanza, el aprendizaje, la extensión y la investigación. Y en ese sentido es importante un modelo educativo, porque el modelo educativo nos direccionará y nos dará lineamientos acerca de para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cuándo y cómo evaluar. Elementos que son fundamentales para una educación exitosa y de calidad. En el caso de la virtualidad, en el caso de la incorporación de las tecnologías, son las mismas preguntas, pero teniendo en cuenta que es un escenario educativo que se origina, se mantiene, desarrolla, consolida y transforma con y a partir de las tecnologías. Esto le da un sentido completamente diferente por las características que las tecnologías tienen en sí mismas, que son completamente diferentes cuando estamos hablando de un escenario educativo presencial. En ese sentido, la reflexión alrededor de estas preguntas tiene que considerar todos los elementos que las tecnologías traen consigo, su naturaleza, para poder ser asertivos y no hacer un traslado de las respuestas a estas preguntas en un plano presencial. ¿Cuál es la perspectiva de la educación virtual en la Pontificia Universidad Javeriana Cali? Aquí tengo una gráfica que queremos mostrar. Nosotros hemos considerado que el modelo de educación virtual de la universidad tiene que estar en el marco de lo que es la educación javeriana. En ese sentido tiene que estar alineado a la misión, a su misión, al proyecto educativo institucional y claro está a la pedagogía ignaciana como ese elemento inspirador y característico de la educación jesuita, que debe ser un eje inspirador que rescata y caracteriza a todas las universidades de la Compañía de Jesús. En ese sentido, encontramos aquí en el núcleo de esta gráfica que el modelo educativo virtual con todos estos elementos nos da una concepción de lo que es la enseñanza del aprendizaje, una concepción de estudiante y una concepción de docente. ¿Para qué? Para poder diseñar, implementar y evaluar escenarios educativos con uso de tecnología. ¿En qué consiste la propuesta del modelo educativo virtual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali? Consiste en la comprensión de cómo los lineamientos institucionales de la universidad, la pedagogía ignaciana, encuentran en la concepción del uso reflexivo de las tecnologías el potencial para promover y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la modalidad virtual, convirtiéndose esos tres elementos en sus pilares, en el pilar del modelo educativo: los lineamientos institucionales, la pedagogía ignaciana y la concepción del uso reflexivo de las TIC. Aquí vemos una gráfica que nos permite ver cómo nosotros estamos identificando esos pilares que están en constante sinergia para poder dar a luz la concepción de lo que es la enseñanza-aprendizaje, la concepción del docente y la concepción del estudiante para nuestro modelo educativo virtual. Los lineamientos institucionales, ¿de qué se trata? Pues tienen que ver con los propósitos expuestos en la misión y la visión de la Universidad Javeriana desde el 2011 al 2021, el proyecto educativo institucional, sus principios y valores institucionales y los estatutos y reglamentos institucionales. Es decir, esto está alineado a lo que la universidad desea, a lo que la universidad se ha propuesto. En ese sentido tiene que ir al norte y aportar a lo que la Universidad Javeriana se ha propuesto como institución. A la pedagogía ignaciana, y quiero que miremos bien este esquema. Nosotros vemos la pedagogía ignaciana como la naturaleza real de enseñar y aprender. Es inspirador leer los documentos de la pedagogía ignaciana porque nos devuelve al origen
natural de lo que es enseñar y aprender a tener un maestro que no es un inquisidor, sino más un acompañante al discípulo y a potenciar todos esos talentos que tiene el ser humano, es ayudarlo a descubrir a través de una reflexión profunda cuáles son sus talentos y el aporte y la construcción al conocimiento a través de esos talentos. Ese es un elemento característico de lo que la educación jesuita ha querido plantear para plantear una educación útil, humana, comprometida con la justicia y comprometida con la fe. Porque sabemos que si esto se da, encontramos, el sujeto encontrará el sentido del por qué vino al mundo a aprender y cuál es el sentido de lo que está aprendiendo para aportar a la misión social que tiene en el mundo. En ese sentido, se desea formar hombres competentes, conscientes, compasivos y comprometidos, y como ustedes pueden darse cuenta, todos estos elementos que están planteados en documentos oficiales de la Compañía de Jesús son los que nosotros hemos retomado para estar en coherencia con todo lo que implica la pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana como una inspiración, como una perspectiva de vida, de enseñar y de aprender. En ese sentido rescatamos al paradigma pedagógico ignaciano como elementos que nos pueden delimitar las intenciones de la formación. Es necesario tener unas intenciones claras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto para el maestro como para el estudiante, tanto para el maestro como el discípulo. Como decía el padre Carlos, no es una metodología, son elementos que nos delimitan intenciones formativas. En ese sentido, es posible que la pedagogía ignaciana, el paradigma pedagógico ignaciano, dialogue con diversas pedagogías, con diversas metodologías, con diversas didácticas, porque lo que hace el paradigma pedagógico ignaciano es ir canalizando todas las potencialidades que estas metodologías, que estas pedagogías tienen hacia un sentido de ruta de construcción de conocimiento como la hemos identificado en nuestro modelo educativo. En ese sentido también está el otro elemento de los tres clases de incidencia, que es la concepción del uso reflexivo de las TIC. Esta concepción del uso reflexivo de las TIC en la Universidad Javeriana tiene muchos años, desde que Javier Virtual se formó, siempre ha tenido como visión el uso reflexivo de las tecnologías. ¿Para qué utilizar tecnologías? ¿Cómo utilizarlas? Y entender el sentido de incorporarlas, no como herramientas, sino como un aporte a la construcción de ese conocimiento. Es un medio para poder potencializar a partir de sus características todo lo que puede aportar a una formación de calidad en el tiempo actual, en una sociedad globalizada y de la información. Entonces, en ese sentido tenemos referentes de investigación y servicios sobre TIC en escenarios educativos con un diálogo permanente en lo que nosotros hacemos constantemente, lo que vivimos en la oficina, lo que se ha vivido desde el Javier Virtual con la experiencia con los profesores, pero también desde la investigación. Estos elementos que nos dan la concepción del uso reflexivo de las TIC nos dan a luz un fundamento teórico conceptual del que partimos. El triángulo didáctico, donde identificamos los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son el conocimiento, el docente, el estudiante, y la actividad conjunta que se da entre estos tres elementos para identificar procesos y resultados de aprendizaje. También tenemos como otro elemento teórico conceptual los niveles de apropiación de tecnología. Si yo me pongo a profundizar en cada uno de estos, esto es una profundidad muy interesante, pero es para como enmarcarlos que lo que nosotros estamos proponiendo tiene un sustento teórico y conceptual. Y lo otro es las características de las TIC y el aporte que las características de las TIC dan a un diseño universal para el aprendizaje. Las características de las TIC nos permiten múltiples medios de representar el conocimiento, múltiples medios para la acción y la expresión entre pares, entre el profesor, entre el conocimiento, en el proceso conjunto, y también múltiples posibilidades para motivar e implicar al aprendizaje al estudiante.
Esto es algo supremamente importante. Esto se basa también en el diseño universal del aprendizaje en el proyecto Cero de Harvard, que habla de que tenemos que tener una educación inclusiva y la tecnología lo permite. ¿Cuál es el resultado de la sinergia de esos tres pilares en el modelo educativo para la formación virtual en la Pontificia Universidad Javeriana? ¿Cuál es el resultado? Tenemos una estructura del modelo educativo virtual de la Pontificia Universidad Javeriana que da a luz una concepción de la enseñanza del aprendizaje. Ustedes, como pueden darse cuenta, aquí los tres elementos hicieron sinergia y da a la luz esta estructura. Aquí podemos identificar una concepción de la enseñanza-aprendizaje basado en características de la educación jesuita. Como podemos ver aquí, aquí no me hace el hipervínculo, pero bueno. La formación de la persona, el valor de la solidaridad, la interdisciplinaridad referida a lo humano, una comunicación interpersonal y libre y un marco curricular que privilegia el tratamiento de problemas humanos vigentes. Estas 5 características son el producto de una investigación que se hizo aquí al interior del Comité Univirtual por el profesor Luis Roberto, en donde él encontró que desde la mirada de la educación jesuita, basándose en el paradigma universitario de Lederman y Kolbenbach y todas las características que las tecnologías tenían, era necesario que la intención o el papel de la tecnología estuviera a favor de esos 5 elementos, de la formación de la persona, del valor de la solidaridad, la interdisciplinaridad referida a lo humano, la comunicación interpersonal y libre y un marco curricular que privilegia el tratamiento de problemas humanos vigentes. En el documento que nosotros tenemos del modelo educativo virtual profundizamos en cada una de estas características e identificamos cómo las tecnologías aportan a esa concepción de la enseñanza de aprendizaje en esas 5 características. El otro elemento es la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, la concepción del docente y la concepción del estudiante, y al interior ustedes pueden ver que en el proceso conjunto se encuentra el paradigma pedagógico ignaciano como esas intenciones que inspiran lo que sucede al interior del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que debe ser inspirador para la ruta de construcción de conocimientos, y todo esto alrededor y mediado, como ustedes pueden ver en las aristas, por las tecnologías. Alrededor ya de todo el marco estructural del modelo educativo encontramos el contexto desde la perspectiva que el paradigma pedagógico ignaciano nos plantea, que hay un contexto macro, pero también hay un contexto que queda al interior y tiene que ver con lo que sucede en esa dinámica grupal, pero también con lo que sucede con cada uno de los sujetos que allí se encuentran. Y esto le da un marco a que sea una educación contextualizada a los problemas y las realidades que nosotros en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras regiones tenemos, para que la educación sea pertinente y la tecnología nos permite acceder a tiempo, de manera sincrónica, a esta realidad. Entonces, ¿cómo poder hacer que la tecnología aporte a tener una mirada educativa contextualizada que nos relacione con la realidad y podamos ser, como planteamos la educación jesuita, útil para la sociedad, que realmente estemos formando personas que aporten a partir de la realidad que nos permite hoy en día la tecnología tener de manera sincrónica, real, en tiempo real, a partir de todo lo que sucede en la sociedad en las diferentes disciplinas y campos. A partir de la estructura del modelo educativo, ¿cuál es la concepción de la enseñanza y el aprendizaje del estudiante y del docente? Entonces encontramos, como lo que había mencionado, las 5 características, una concepción de un estudiante que no es cualquier estudiante, porque en la educación virtual, hablando en términos generales, es necesario que el estudiante que accede desde la tecnología conozca la tecnología, tenga conocimiento de la tecnología. Ya hablando de la educación virtual como tal, 100% virtual, es necesario un manejo eficaz y eficiente del tiempo. Es necesario que el estudiante sea consciente de eso, y en ese sentido el diálogo entre el rol del tutor y el rol del estudiante es fundamental. Unas habilidades comunicativas e informacionales son supremamente importantes. Cómo comunicarse de manera escrita, cómo comunicarse de manera oral, de manera efectiva y eficaz.
para el proceso de construcción de conocimiento colaborativo y también personal. La motivación permanente, es necesario que él sepa y entienda cuál es el propósito, digamos, de entrar a un programa de educación virtual. Tiene que tener claro cuál es su motivación para iniciar y continuar y finalizar. Y autorregulación, compromiso y autonomía. Estos elementos se presentan más de manera profunda en el documento que los mencioné anteriormente. La concepción del docente como tutor. Hemos identificado 3 facilitaciones que debe realizar el tutor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es la facilitación logística, como esas condiciones que tienen que ver con lo organizacional, con el elemento de tener claro cuándo se inicia, cuándo se finaliza, qué es lo que está sucediendo cada momento, esa parte cronológica de organización del cronograma, de cuándo es importante mandar un anuncio para que se preparen, digamos, para el encuentro sincrónico. Toda esa parte logística, la logística que tiene ese escenario educativo virtual es una facilitación que debe tener y debe cumplir el docente como tutor. La facilitación social es fundamental, es eso que te vincula con el estudiante y hace que se vinculen estudiantes con estudiantes. Ese es un rol fundamental del tutor. La facilitación pedagógica es todo lo que tiene que ver con la experticia de ese tutor en su rama y las posibilidades que él tiene para hacer transposiciones didácticas efectivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con y a partir de las tecnologías. Aquí nosotros, en esta diapositiva, al interior tenía en el fondo el modelo de tutoría, pero pues no la podemos ver en este momento. Pero hablamos de 3 roles, para plantear los 3 roles: un rol de tutor asistente, un tutor, el tutor pues, principal, y un asesor académico que cumple en estas 3 facilitaciones unos niveles dependiendo de si es un programa. Digamos, en el caso de nosotros vamos a arrancar con una maestría virtual. En ese sentido, hay un asesor académico que está a cargo de toda la parte macro del programa y está en constante comunicación con la dinámica que sucede al interior de cada una de las asignaturas y las implicaciones que esto tiene a nivel del programa como tal. Eso es como una anotación que les hago allí con relación al modelo educativo virtual. ¿Cuál es el impacto de estas concepciones en el triángulo didáctico, que es nuestra unidad de análisis de un escenario educativo y sus interacciones? Podemos ver que la concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje en escenarios educativos virtuales nos dan unas características de esos 3 elementos, que son las siguientes. El conocimiento debe tener un potencial significativo, es decir, los contenidos que el docente trae tienen que tener un potencial significativo, tienen que ser pertinentes e incluyentes. El proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que ver con el rol del docente y su perfil, debe dialogar con el conocimiento para que tengan una articulación contextualizada. ¿Cómo así? El rol del docente tiene que estar en contexto y tiene que estar en un diálogo coherente con el conocimiento que él le está transmitiendo. Asimismo, la otra interacción que vemos aquí es el conocimiento con el rol del estudiante. Debe ser significativo para generar un cambio conceptual. No puede ser cualquier tipo de conocimiento, no puede ser cualquier forma de presentar ese conocimiento. No es solo un texto presentado en un PDF colgado, tiene que tener un sentido, y ese sentido se lo tiene que dar el docente, esa pertinencia lo tiene que dar el docente, y la tecnología, como les decía, nos permite múltiples formas de representar y hacer accesible ese conocimiento a los estudiantes. Otro elemento es la relación entre el docente y el estudiante. Debe ser una reflexión compartida, no esa mirada jerárquica en donde el docente tiene toda la sabiduría y los estudiantes solamente reciben la información. Debe ser un diálogo, porque todos allí son partícipes activos y pueden aportar a la construcción del conocimiento. Esto generando un proceso conjunto, colaborativo e interactivo entre sujetos para finalmente dar un resultado en aprendizaje significativo, como lo hemos planteado nosotros en nuestro modelo. ¿Cuáles son las características del modelo educativo virtual de la Universidad Javeriana? Para finalizar,
Este es un cuadro que sintetiza todo lo que he dialogado aquí de una manera muy rápida, en donde se identifica la concepción de la enseñanza-aprendizaje que debe estar en diálogo con la pedagogía ignaciana, como esos momentos, esas intenciones del proceso de construcción de conocimiento que se da al interior de un escenario educativo virtual, que debe hacer que los elementos que se encuentran en el triángulo didáctico cobren o tengan estas características, que el conocimiento sea pertinente e incluyente, que el proceso de enseñanza al docente se caracteriza por un acompañamiento permanente. Él es un maestro que acompaña a sus discípulos, es una educación que reconoce y exalta al sujeto y a sus características. La tecnología nos permite ver eso. A través de un aula virtual uno puede ver los procesos que viven cada uno de ellos, unos más rápidos, unos mucho más lentos en ciertos procesos, unos mucho más reflexivos, pero esa es la labor del docente, acompañar esos procesos que se dan de manera individual, pero también colaborativa en la dinámica de aprendizaje. El proceso de aprendizaje del estudiante se caracteriza claramente porque es activo. Él es actor de su proceso de construcción de conocimiento. Es fundamental y es netamente activo. Un estudiante que no es activo en un escenario educativo virtual no tiene posibilidades de aprender. Está rezagado, no aporta a esa construcción, a esa mirada de colaborar, a esa mirada de construir juntos, no cumpliría como con esos elementos. El proceso conjunto se debe caracterizar por un trabajo colaborativo para finalmente que los resultados de aprendizaje sean significativos. Todo esto soportado con elementos tecnodidácticos, como los había mencionado, en nuestros fundamentos teóricos conceptuales, en donde están las características de las TIC para el diseño universal del aprendizaje, generando una propuesta de educación confiable, grata e enriquecedora. Esto es en términos generales la presentación, pues esto tiene una profundidad como ustedes pueden darse cuenta, pero por cuestiones de tiempo, pues aquí muy brevemente les presentamos el modelo educativo de la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Voy a preguntarle a los homólogos si tienen alguna pregunta, inicialmente al padre Carlos Vázquez, que nos acaba de decir que él solo puede estar 15 minuticos más. Entonces, si tienen preguntas para el padre Carlos Vázquez en este momento, para que él conteste, y luego si tienen preguntas para Andrea, pues se las transmitimos. ¿Alguna inquietud? Ninguna pregunta del planteamiento del padre, que fue como el planteamiento más teórico, global de la pedagogía ignaciana. Yo sí le tenía una pregunta al padre, si de pronto se la podemos hacer ahí. En uno de los textos que ha escrito el padre para diplomados que hemos tenido con él, nos habla de la identidad ignaciana sobre 4 grandes pilares: la vida de San Ignacio, los ejercicios espirituales, la pedagogía ignaciana y el liderazgo ignaciano, haciendo ver que la pedagogía ignaciana nace de la experiencia de San Ignacio y de los ejercicios. Padre, nos encantaría si puede darnos unas palabritas al respecto de esa interrelación entre los 4 grandes pilares de la identidad ignaciana y cómo los podemos relacionar y vivir a través de una mediación en las tecnologías. Los pilares son los pilares de la identidad ignaciana. Esto es lo que los catecismos, obviamente que no lo entienden.
estamos refiriendo a los pilares de la pedagogía, de la que de la identidad ignaciana. ¿Sí está o ya se fue? ¿Padre todavía está ahí? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, estamos escuchando. A ver, muchas gracias. La pregunta es muy interesante. La interacción es fruto de la madurez de los profesores para manejar los 4 pilares, es decir, la identidad ignaciana o la persona de Ignacio de Loyola. Segundo, el enfoque personalizado que brota de allí. Tercero, el paradigma pedagógico ignaciano. Cuarto, la gestión. En la gestión es donde está el secreto de cómo se hace la logística de toda la pedagogía ignaciana. Entonces uno usa los diversos recursos pedagógicos y didácticos, los usa de acuerdo al fruto, al fin que busca y al fruto que vayan obteniendo los alumnos. San Ignacio en los ejercicios dice que en algunas cosas hay que alargarse más y en otras acortarse, según el ritmo que tengan los alumnos. Ese es el acompañamiento personal en términos concretos. Ciertamente, en tecnologías, los alumnos de la generación Z nos llevan a todos los de previos a nosotros toda la ventaja del mundo. Estamos hablando de 1 a 10, ellos están en 10, nosotros en 1, a pesar de los esfuerzos que hacemos y el interés, pero hay muchos que no hacen ningún esfuerzo. En la Javeriana de Bogotá estuve el año pasado dándole un seguimiento en cuestiones de virtualidad a un grupo grande de profesores, no fueron menos de 200. Y les puedo decir que el 10% aprovechó, el otro no estaba interesado, porque una de las cosas que hace la generación antes del 95 es que yo no puedo con eso, llame a mi hijo que él es el que sabe de eso y póngalo a funcionar a él, pero uno no se mete en eso. Entonces va a ser muy difícil. La Javeriana de Bogotá tiene 5.900 profesores y la de Cali está por los 1.000 por lo menos, un poquitico menos, pero por ahí va. De manera que, y las demás universidades nuestras estarán por eso, sin contar a Unicinos, que debe estar muchísimo, como la Javeriana, 5.000 estudiantes por lo menos, 5.000 profesores. Eso es muy difícil lo que se está proponiendo aquí. Lo que estamos diciendo es, la fundamentación es la espiritualidad ignaciana. 2, una pedagogía personalizada que se lleva al aula de clase a través de una educación situada, como es el paradigma pedagógico ignaciano. Tercero, que incluye las TICs como constitutivo de un aprendizaje competitivo, innovador y creativo, y profundamente productivo. Eso lo podemos lograr, pero no nos afanemos, estamos en una generación que de 1 a 5 da 1 o 2. Y eso Lina mismo lo puede confirmar con sus profesores, que tenemos un rendimiento bueno, pero nos falta mucho para seguir progresando. Hasta ahí me quedaría. Esa es la interacción que fluye de los 4 pilares a través de una gestión logística que permita toda la virtualidad sin perder la identidad. ¿Listo? Muchísimas gracias. Acá hay otras preguntas y entonces se la paso. Buenas tardes, padre. Tenía una consulta. ¿Cómo podríamos perder nosotros la identidad a través de lo que usted está proponiendo dentro de la pedagogía ignaciana al momento de pedir que los profesores de alguna forma
eduquen mediante estos mediadores que son las TICs? La pregunta es, ¿cómo se pierde la identidad a través de estas mediaciones? ¿Cómo se podría perder? ¿Cómo puede ser? Claro, ¿qué cosas no deberíamos hacer para no perder esta identidad? La pregunta fue sobre cómo podemos perder la identidad. Ya escuchó, qué bueno, padre. Se está oyendo, gracias Lina, se está oyendo ya un poquitico más, pero muy bajito, entonces no estoy seguro. Si esa es la pregunta, yo le respondo lo siguiente. Todo va a depender de que los profesores sean capaces de asumir los valores que están detrás de la propuesta educativa de la Compañía de Jesús. De lo contrario, caemos en los valores que hay en otras universidades que con muy buena voluntad se proponen cosas muy buenas. Por ejemplo, los valores que defienden el comercio, la competitividad, el número de alumnos. En otras palabras, hacerle el juego al capitalismo. Y no formamos para una nueva visión de sociedad que sea capaz de ir transformando el capitalismo vigente y que nos está haciendo tanto mal. Y eso sí es muy grave si la universidad no es capaz de decir una palabra seria y a fondo para una sociedad nueva, comunitaria, participativa, capaz de salvaguardar el medio ambiente, etcétera, que son lo que el padre general dice en el discurso de la Ibero en México, como les sugería a ustedes. ¿Listo? Si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, padre. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene que retirarse en este momento. Le mandamos un abrazo desde la Universidad Rafael Landívar. Usted es siempre tan dispuesto a apoyarnos en todas nuestras actividades académicas. Muy amable. Hasta luego, padre, que esté muy bien. Y voy a preguntarle si tienen a los homólogos si tienen preguntas para Andrea sobre el modelo educativo virtual de Javeriana Cali, que nos acaban de presentar. A mí me gustaría saber si de alguna manera ellos no verifican, pero digamos, si ven que este modelo esté plasmado en los cursos. ¿Cómo se aseguran que los profesores siguen este modelo? Y que lo comprenden, ¿no? Ok. Andrea, ¿escuchaste cómo es el proceso de seguimiento? ¿Cómo se aseguran que los profesores sí siguen el modelo nos acabas de plantear? Adelante, Andrea. Pues dentro de nuestro modelo, todo esto está sustentado en un plan de formación. Dentro de ese plan de formación hay un proceso que nosotros hacemos de diseño de escenarios educativos en donde nosotros diseñamos con el docente el curso. De tal manera que todos estos elementos, nosotros los asesores pedagógicos de la oficina, se diseña tanto el programa, si es en un caso un programa, el programa, y si es un curso, el curso. Velando por toda la coherencia que el curso desde su diseño esté en coherencia con el modelo educativo. Y no solamente el diseño, nosotros hemos identificado que el docente debe desarrollar para incorporar tecnología en escenarios educativos o en sí para cualquier tipo de condición como profesor o como maestro, 3 competencias que son pedagógicas. Es la competencia del diseño de escenarios educativos, la implementación de escenarios educativos y la evaluación de impacto de esos escenarios educativos. En ese sentido, nosotros monitoreamos, después de acompañarlo en el diseño, monitoreamos la implementación, es decir, la coherencia que existe entre el diseño que se tuvo del curso y la implementación que él le dio como tutor. Si él veló y cuidó que el diseño original con el que él se planteó sus intenciones realmente se estén dando de esa manera para hacer intervenciones a corto, mediano y largo plazo, plantear planes de mejoramiento para el curso y identificar al finalizar junto con el docente el impacto que ese escenario que diseñó
apoyado con tecnología o 100% con tecnología, tuvo en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, lo que usted se propuso, que los estudiantes aprendieran, realmente lo aprendieron, y las evidencias de esos aprendizajes donde se encuentran. Toda esta parte de diseño es el fundamento para poder garantizar una educación de calidad, y no solamente lo podría decir para escenarios educativos apoyados en tecnología o 100% virtuales, sino para cualquier tipo de escenario educativo. Gracias, Andrea. Acá tenemos otra pregunta de Felipe Crudel. Hola, Andrea, buenas tardes ya. Te quería preguntar si en ese monitoreo han encontrado diferencias significativas de un área a otra de la enseñanza, digamos, si ha habido alguna experiencia que resalte por más exitosa, digamos, en la que han encontrado que se cumplen todos los elementos del modelo, porque se dan como unas condiciones particulares. O sea, quiero saber si efectivamente han encontrado esas diferencias y qué hace la diferencia. Bueno, nosotros realizamos un monitoreo y un seguimiento también ayudándole a que el profesor se apropie de esas características como tutor virtual que se caracterizan por el acompañamiento permanente, que tiene que ver con ese acompañamiento personalizado, que en unos es mucho más fácil, ¿no?, apropiarse de eso, que tiene que ver con asuntos, que lo voy a decir, esto es mi percepción de lo que yo identifico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con asuntos vocacionales. O sea, el maestro, la persona que realmente tiene la vocación de enseñar, acoge muy fácilmente estos elementos. Casi se identifica en ellos una manera de hacer efectivo el deseo de enseñar y de hacerlo de manera efectiva, de tal manera que hemos escuchado testimonios de profesores que nos dicen que después de vivir, por ejemplo, un proceso de diseño, ellos dicen, no veo otra manera de hacerlo. Dicen, ya desde aquí lo que yo hacía antes fue transformado, porque ya, inclusive en escenarios que no tienen apoyo en sí, ellos, esa lógica de enseñar, esa coherencia que tiene que ver entre las intenciones, lo que yo hago en las actividades y la forma como evalúo, dicen que no las pueden dejar de ver en otro tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esa parte de lo disciplinar, no vería que hayan diferencias, tiene que ver más como con la actitud, en términos actitud con P y actitud con C, que tiene el docente frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo podría decir, no todos los docentes están más propicios a acoger el modelo, porque es un asunto de encontrarle el sentido desde la enseñanza. Entonces lo vería más desde un plano más de lo vocacional, porque con las experiencias que hemos vivido hasta el momento, han sido con profesores que han deseado, digamos, virtualizar cursos, han encontrado en el proceso de acompañamiento del diseño el sentido de ese diseño, y han visto cómo eso aporta no solamente a un curso virtual, sino a los diferentes escenarios educativos con los que él convive. Entonces, hemos visto una transformación en la visión de la enseñanza, en la visión de lo que es el aprendizaje, en la visión del sujeto que aprende y del rol que él tiene como docente. Entonces, esas diferencias en este momento no te podría decir pues con claridad. He visto más como dentro de las particularidades, actitudes frente al proceso de acoger el modelo en ese rol de docente. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Alguna otra pregunta? No sé si las personas que están conectadas, Gladys, ¿tienes alguna pregunta? Levantó la mano Jaime. Adelante, Jaime. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Primero me confirman, por favor. Pues adelante. Sí, ¿me escuchan? Ok, gracias. Bueno, me llama, continuando con el tema del monitoreo. Bueno, antes que nada, quisiera saber cuántas personas integran el equipo de tal manera para poder dar o llevar a cabo lo que es todo este modelo. Y por el otro lado, el monitoreo, de qué manera se da, de manera
individual, es decir, por maestro, cómo se hace ese monitoreo, y no sé si esto de la libre cátedra por ahí afecta en algo, los maestros cómo lo han recibido. Te comento que por aquí en la Universidad de Ibero estamos empezando, ¿verdad? Hacemos un monitoreo nosotros maestro por maestro, pero a veces nos resulta un poco complicado, ¿verdad? Entonces quisiéramos saber cómo lo hacen ustedes por ese lado. Gracias. Bueno, esta parte, nosotros tenemos una estructura, tenemos una coordinación pedagógica, tenemos asesores pedagógicos que son los que hacen el acompañamiento en el diseño, y tenemos personas, digamos, que nos apoyan el auxiliar operativo, y tenemos estudiantes en práctica que ayudan en este proceso de monitoreo, en donde entre ellos, a través de un protocolo, tenemos un protocolo de monitoreo. El protocolo tiene unos pasos, tiene un procedimiento, una metodología, para que de manera semanal se haga una revisión de ciertos elementos relacionados con las facilitaciones del tutor, de tal manera que ellos puedan, como los que realizan el monitoreo, apoyar al tutor también, porque el asunto no es que el tutor se sienta perseguido, sino que se sienta acompañado también. El asunto es decir, desde el momento en que él diseñó el curso, el deseo del tutor, del profesor, es que sea un éxito su curso. En ese sentido, nosotros acompañamos a ese tutor, le damos informes del proceso de enseñanza-aprendizaje que desde acá nosotros estamos viendo, le damos cuentas también de lo que está sucediendo con los estudiantes, identificamos durante el proceso debilidades para poder ser oportunos en la atención a esas debilidades, y al finalizar, digamos, el semestre, nos reunimos con él, le contamos lo que nosotros identificamos con estadísticas, con unos criterios de análisis, y escuchamos su parte. Ellos normalmente en este momento nunca hemos recibido una actitud como que se sientan invadidos. Antes agradecen el apoyo en ese sentido, agradecen la información que nosotros les damos, y se hace junto con ellos un plan de mejoramiento, de tal manera que ellos identifican a través de toda esta información cuáles son las cosas que se tienen que ajustar para la siguiente cohorte. En ese sentido, pienso que el grupo que está conformado por estos elementos, en este momento que tenemos una oferta de cursos más o menos de 18 cursos, está dividido entre 2 personas, que se monitorean 9 cursos, se dividen entre 2, unos hacen seguimiento a 9 y otros a los otros 9, y hacen pues todo este protocolo que les he mencionado. Con relación a la libertad de cátedra, nosotros en ningún momento esto va en contra de la libertad de cátedra, porque lo que nosotros hacemos es asesorarlo en un diseño, pero el diseño tiene que ver con la mejor manera, garantizar, tiene que ver con calidad, no tiene que ver con la forma como lo haga. Es un diseño de un escenario educativo que sea coherente. Si él tiene una manera que es constructivista, que le gusta aprendizaje, todo eso nosotros le ayudamos a través del acompañamiento a que lo incorpore. El curso tiene el sello del profesor, tiene completamente la identidad de su forma como él enseña. Nunca hemos como castrado esa parte. Antes aprendemos junto con ellos y logramos que ellos den a luz un producto, un curso que sea para ellos de satisfacción, con el que ellos estén convencidos que esa es la mejor forma de aprender lo que ellos quieren, de enseñar lo que ellos quieren enseñar. Una pregunta más. ¿Cuánta gente se anima a hacer el proceso anualmente en promedio? O sea, ¿cuántos profesores se incorporan a este proceso? Porque entiendo que es un seguimiento muy personalizado, etcétera, y implica mucho trabajo, y me imagino que no en masa se suman. Pero ¿cuánta gente se anima anualmente o semestralmente? ¿Lo llevan registrado?
Pues allí depende. Lo que pasa es que tenemos como varias estrategias. Una es a través de formación. Entonces el profesor cuando, pues nosotros hacemos convocatoria abierta a nuestro plan de formación, el profesor se inscribe en aquellos cursos que tengan que ver con el diseño, digamos, de un escenario educativo. Allí entonces hay una población cautiva, pero a través de ese proceso de formación. Lo otro es, digamos, que llegan las solicitudes directamente de los departamentos. Realmente nosotros allí no hacemos convocatorias, sino que eso es una demanda como natural. Entonces empiezan los profesores, yo quiero virtualizar un curso, entonces siguen todo el proceso y llegan a Java Virtual para que nosotros los asesoremos en el diseño pedagógico del curso. Entonces allá hay una demanda que esta es mínima, porque esos son más los intereses puntuales que uno encuentra en las facultades. Ese es otro. Pero hay la mayor, esta es, por ejemplo, este año, que la universidad decidió hacer un programa completo virtual. Entonces, donde tenemos que diseñar 16 asignaturas, todo el programa, y todos esos 16 programas se han diseñado bajo este esquema, bajo este modelo educativo. Entonces, son como diferentes, desde diferentes puntos de vista, pues algunos son más demandantes, otros son menos. Muchas gracias. Aquí Fernando tiene otra pregunta. Gracias, Lina. No sé quién de las dos tenga la respuesta, si Andrea o tú, Tatiana, pero regreso al tema de libertad de cátedra. Nosotros de repente tenemos la dificultad, un poco la incidencia de cómo está en estos dos rubros, ¿no? Aparecen a nivel departamental como una iniciativa del departamento, o por iniciativa un poco más personal, digamos, del profesor. Sobre todo en la parte departamental, lo que se ha gestado de repente es que, bueno, no hay un profesor de una materia. Podemos tener 15 o 18 o 20 profesores de una materia cuando son cursos que se imparten para muchos programas, etcétera, ¿no? Y obviamente la posición nuestra inicial ha sido, hagamos un trabajo a nivel de academias, a nivel de decisión del departamento, quién va a diseñar, pero luego ese curso que queda diseñado, pues lo tienen que asumir de alguna manera otros, en cierta manera. Tampoco es que quede rígido, cerrado, etcétera, pero se abre esta discusión justamente, ¿no? Libertad de cátedra, no, ya el curso venía diseñado y ahora descubren unas cosas muy interesantes, como que hay profesores que hacen un poco lo que les da la gana, bajo el rubro de libertad de cátedra, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. No sé qué hay al respecto, qué más nos pueden compartir. ¿Quién de las dos? Enrique quiere complementar también. Bueno, allí a nosotros nos sucede lo mismo, o sea, cuando vienen las iniciativas de los departamentos y cuando son, digamos, colectivos de docentes que van a diseñar una asignatura, también procuramos porque desde el departamento ya ellos mismos hagan una discusión interna y diga quién o quiénes, 2 o 3 profesores van a estar en ese proceso de acompañamiento con nosotros. Eso ya se ha vivido. Entonces, no vamos a trabajar con los 15 o con los 20 profesores ¿no? Sino nada, ni tampoco eso. O sea, por eso hicimos también el cambio. Antes nosotros recibíamos en Java Virtual al profesor y las iniciativas que traían los profesores, pero nosotros hicimos ese cambio y dijimos, no, que sean directamente los departamentos los que nos remitan esas ideas de proyectos ya avalados por los departamentos, de modo tal que se conviertan en asignaturas del departamento más no de un profesor. Entonces con eso hemos evitado que algún otro profesor llegue y diga, no, yo no voy a dictar eso, lo voy a dictar es de otra forma, sino que ya es una directriz del mismo departamento, pues ya se hizo un esfuerzo de virtualización de casi 4 meses con unos profesores, pues hay que implementarlo en todas las asignaturas. Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer. Obviamente llegan algunos profesores que dicen, yo no estoy de acuerdo con esta actividad, sino con otra. Pero nosotros somos muy flexibles con ese asunto y nosotros cuando vamos a impartir un curso digamos que tenga que ver con otros docentes, pues lo importante es también socializarle a los otros docentes en qué consiste el curso. También existe una cierta flexibilidad de cambio de actividades o algo así, pero ellos tienen que consultar con nosotros. O sea, es una flexibilidad, pero ellos nos dicen, deseo hacer este tipo de asignatura, y muchas veces ese otro rediseño se convierte en otro acompañamiento y de enganche para este nuevo profesor que llega al proceso. Entonces lo vemos más como eso, o sea, damos una cierta flexibilidad, pero
en algún momento, o sea, no perdemos control. O sea, damos flexibilidad, pero siempre estamos con los profesores como mirando qué están haciendo, qué reformas. Pero bueno, igual, finalmente habrán algunos que, como tú dices, hacen lo que desean con las aulas. Pero en el momento del seguimiento salen los resultados. Entonces, ya en el momento del seguimiento es donde nosotros les mostramos y les decimos, vengan, es que nosotros habíamos planteado aquí una cosa y usted desarrolló otra, qué fue lo que pasó, yo no sé qué, pero es un diálogo de qué fue lo que sucedió, pensemos, miremos los resultados y hagamos los ajustes necesarios para la siguiente versión. Yo creo que el éxito que hemos tenido también como Java Virtual es eso, que nosotros no hemos impuesto nada, o sea, todo ha sido una cuestión de llegar a acuerdos con el mismo profesor, y eso es lo que hemos logrado, o sea, siempre llegamos a un consenso realmente. Bueno, la última pregunta para esta parte de Enrique. A ver, más una precisión. Libertad de cátedra no quiere decir hacer lo que me dé la gana, ¿no? O sea, esto para primera. Es libertad de conciencia. Lo que se cobija debajo de la libertad de cátedra es que yo puedo decir yo no estoy de acuerdo, pero lo que no puedo hacer es enseñar otra cosa o lo que sucede muchas veces es que nuestra capacitación de profesores no es la adecuada, ¿no? Si no, tendríamos profesores que no tendrían esta queja. Muchas veces yo he descubierto que cuando se aduce la libertad de cátedra generalmente es porque no hay una comprensión muy clara y entonces cualquier cosa es posible. Bueno, ¿cómo le hacemos nosotros en el proceso? Primero se escoge en el consejo académico. Cada departamento académico tiene un consejo académico. El consejo académico y el consejo técnico de la licenciatura en cuestión o del posgrado nos designan el diseñador del curso de los profesores del departamento. Ese diseñador de contenidos va después a la parte de acompañamiento de diseño instruccional. No lo hace solo, sino va acompañado con una diseñadora, en este caso una diseñadora instruccional. Una vez que se diseñó el curso, pasa a corrección de estilo. Una vez que se hizo la corrección de estilo y lo vio el diseñador, estuvo de acuerdo, otra vez al departamento para que el departamento dictamine si está de acuerdo con lo que está ahí, etcétera, etcétera. Se buscan profesores especialistas. Y una vez que eso sucede, el profesor, el que lo diseñó, firma una carta de cesión de derechos patrimoniales. Se conservan los derechos de autor. Y eso se vuelve un curso de la universidad. Y la universidad hace lo que quiere con él. Y en el caso de los cursos que son totalmente en línea, que son estos casos, al tutor nuevo, si algún profesor es nuevo o son más de uno, se les capacita y se les explica por qué se hizo así y no de otra manera. Y esa es la manera, nunca hemos tenido problemas. Hay otros cursos donde, como en el caso del ITES, cada profesor tiene su LMS y pone las actividades que él quiere o busca acompañamiento. Pero esto es independiente de los cursos que son totalmente en línea, ¿no? Un tema muy, muy importante que es el de derechos de autor, ¿no? Otra cosa importante allí lo vivimos cuando estábamos construyendo el modelo educativo en la universidad, era lo que se entendía por modelo educativo y modelo pedagógico. Entonces, claro, la universidad se resistió completamente a tener un modelo educativo, pero llegó el ministerio y dijo, ustedes lo tienen que hacer. O sea, para lo virtual nosotros exigimos un modelo educativo, lo tienen que hacer. Entonces fue por exigencia, más no porque nosotros quisiéramos hacerlo, pero resultó una muy buena opción y dijimos, eso fue pues lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, que sea una presión externa la que nos haya llevado a crear el modelo educativo. Pero entonces, porque claro, allí dentro de todo lo que tenemos como lineamientos de orientación institucional está la famosa libertad de cátedra. Entonces, pero ¿cómo vamos a tener un modelo educativo si es que tenemos que respetar la libertad de cátedra de nuestros profesores? Entonces dijimos, no, es que por un lado está el modelo educativo
educativo, y por el otro lado está el modelo pedagógico. Nosotros no vamos a formular un modelo pedagógico. Cada profesor seguirá haciendo bajo su didáctica y bajo su forma de enseñar, pues lo que él sabe hacer y que lo ha hecho muy bien. Nosotros lo que le vamos a dar es unos lineamientos desde el modelo educativo para poder garantizar la calidad de la formación que estamos proponiendo a nivel virtual. Entonces así fue como nosotros logramos que en la institución se comprendiera que nosotros no estábamos diseñando un modelo pedagógico, sino un modelo educativo que iba a dar las orientaciones y los lineamientos para este tipo de formación bajo esta modalidad. El SUG, que compartimos totalmente. Ahora, el modelo educativo tiene tres elementos fundamentales: una antropología, una epistemología y una ética. Entonces, bueno, si tengo otra antropología, otra epistemología u otra ética, pues el señor no da clase en esta institución, se acabó la boruca. ¿Para qué hablamos de modelo educativo jesuita y la pedagogía ignaciana y tururú? Eso no atenta contra la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es libertad de conciencia. No es hacer lo que me da mi gana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al padre Carlos, que ya se fue, y muchísimas gracias a Andrea por estar con nosotros. Ya aquí no hay más preguntas sobre el tema. Voy a darle la palabra a Andrea, que es la que todavía está ahí. Andrea, si quieres despedirte, adelante. Bueno, muchas gracias. Realmente para nosotros es apasionante. Esto es una cuestión de cómo nos hacemos conscientes de que las tecnologías realmente se pueden convertir en recursos y medios para hacer de la educación, y en este caso de la educación jesuita, una educación de calidad que esté siempre en miras a un plan de mejoramiento permanente y constante, y cómo esto puede aportar realmente a la construcción de sociedad, que es en últimas el fin de la educación. Muchas gracias y gracias por su invitación.